Troposfera, podcast oficial de la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet. A la Luna se le atribuyen numerosos efectos: cambios de tiempo, capacidad de pronosticar a meses vista, influir en el número de nevadas del invierno, y eso solo por citar algunas relacionadas con la meteorología, pero ninguna de ellas con base científica alguna. En las mareas, sin embargo, la Luna sí es la protagonista principal. En este capítulo de Troposfera hablaremos de pleamares, de bajamares y del fenómeno de mareas vivas. No solo nos fijaremos en cómo sube o cómo baja el mar en nuestra costa, también veremos qué importancia tiene en los temporales marítimos y viajaremos por otros océanos en busca de las mareas más vivas del planeta. Comenzamos. Capítulo 3. Mareas vivas. Sube el agua y la playa de Zarautz desaparece. No hay lugar ni para una sombrilla ni para una toalla. El agua baja y aparecen las primeras tumbonas, los primeros cubos, los primeros rastrillos, y el agua sigue bajando poco a poco, casi de manera imperceptible, hasta que la orilla se llena de paseantes. Y los que van a darse un chapuzón, pues tienen que andar unos cuantos metros hasta alcanzar la orilla. También esperan que la marea baje aquellos que intentan atrapar cangrejos en las rocas que quedan al descubierto. En Barrica afloran los imposibles pliegues de la tierra, los famosos flis que tantas horas permanecen ocultos bajo el mar. Ese movimiento, ese subir y bajar del agua, se produce con una regularidad asombrosa y totalmente predecible. En nuestra costa, cada día se producen 2 pleamares y 2 bajamares. Entre una pleamar o una bajamar y la siguiente pasan algo más de 12 horas, de manera que, de un día para otro, las pleamares y las bajamares llegan unos 50 minutos más tarde que el día anterior. Para encontrar la razón de estos movimientos del agua de los océanos, debemos mirar hacia el firmamento. Todos y cada uno de los cuerpos celestes que nos rodean, ya sean estrellas, planetas, satélites, interactúan con la Tierra, de manera que existe una fuerza de atracción entre ellos, la fuerza de la gravedad. Esta depende de las masas de los cuerpos que se atraen, mayor cuanto más grandes sean, y de la distancia que los separa, mayor cuanto más cerca estén. Podemos despreciar la influencia de otras estrellas, pero las fuerzas que sí debemos tener en cuenta son las del Sol, debido a su gran tamaño, y sobre todo las de la Luna por su proximidad. La Luna, por tanto, es la que más tira de la Tierra. Mueve el agua de nuestros océanos, hace que suba en algunas zonas mientras baja en otras. Es un efecto evidente, medible y predecible. En el aire, sin embargo, esta interacción entre la Luna y la Tierra apenas tiene efectos y se consideran en todo caso despreciables. Bien, entonces la Luna es la principal responsable de las pleamares y las bajamares, de acuerdo, pero ya sabemos que hay veces que las mareas son muy altas y muy bajas. Se produce lo que se conoce como mareas vivas, y es ahí donde el Sol juega un papel esencial. Cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alineados, las fuerzas se suman y son capaces de mover mucho más las masas de agua. Y esto ocurre cada vez que tenemos luna llena o luna nueva. Así que cada mes tenemos aproximadamente 2 mareas vivas. Pero hay 2 fechas a lo largo del año en el que las mareas son aún más vivas. Hablamos de los equinoccios. El equinoccio de primavera en torno al 20 de marzo y el equinoccio de otoño en torno al 20 de septiembre. En ambos casos se suma el hecho de que el Sol se encuentra más próximo a la Tierra, por lo que su influencia es aún mayor que en otras fechas del año. Y lo mismo que hay mareas vivas, hay también mareas muertas, que la verdad pasan desapercibidas. Cuando el Sol y la Luna se encuentran formando un ángulo de 90 grados respecto de la Tierra, sus fuerzas se ven en parte contrarrestadas y ejercen menor fuerza sobre el mar. Esto ocurre cuando la Luna está en cuarto creciente y en cuarto menguante, y en estos casos las mareas son pequeñas. La hora exacta en la que se dará la pleamar y la bajamar es predecible con una alta exactitud y a muchos años vista. La altura que alcanzará también. Todos estos valores se recogen en las llamadas tablas de mareas, que son calculadas para cada punto de la costa.
ASTI la realiza para el puerto de Pasaia y para el puerto de Bilbao y las tiene disponibles a través de su página web. Sin embargo, la llamada marea astronómica, a la única que nos hemos referido hasta ahora, no es la única responsable. Las condiciones meteorológicas y en especial la presión hacen que esa altura deba ser matizada o corregida en los pronósticos. Por ejemplo, un descenso de presión del orden de 1 milibar o 1 hectopascal hace que el mar pueda subir 1 centímetro más de lo que marcan las tablas de mareas. Y esto realmente es muy importante porque cuando se espera temporal marítimo, las horas en las que se producirán las pleamares y el nivel que alcanzará el mar se vuelven absolutamente esenciales, sobre todo para poder estimar el impacto que las olas tendrán en la costa. Esencial, por tanto, para determinar el nivel de aviso por impacto en costa que debe ser emitido, ya sea aviso amarillo, alerta naranja o alarma roja. El peor de los escenarios se conjuga cuando las olas más grandes coinciden con el momento de la pleamar en los días con mareas vivas. Eso ocurrió, por ejemplo, si lo recordáis, en los temporales de invierno del 2013 a 2014, en los que nuestra costa sufrió serios daños, en especial, si lo recordáis, en Donostia, en Zarautz y en Bermeo. Si las mareas vivas son muy intensas, pueden provocar rebases o pequeñas inundaciones costeras sin la necesidad de que las olas sean grandes. Eso ocurrió, por ejemplo, con las mareas vivas del 11 de febrero de 2024. Generaron una de las pleamares más altas en muchos años, estimada en 5,17 metros como consecuencia de la suma de la marea astronómica y la marea meteorológica. Durante las mareas vivas, entre la bajamar y la pleamar, en nuestra costa el agua puede moverse algo más de 4 metros. En el mar Mediterráneo, si habéis estado allí de vacaciones, como es un mar más pequeño, apenas se nota esa diferencia y podemos decir que casi no hay mareas. Tampoco en mares cerrados como el Mar Muerto. En otros lugares del mundo, sin embargo, el vaivén del agua es espectacular. Citaremos 2 casos, quizás por ser los más llamativos. El primero de ellos nos lleva a Francia, a Mont-Saint-Michel, una abadía fortaleza construida en lo alto de un pequeño islote de apenas 4 kilómetros cuadrados que emerge sobre las aguas de la costa de Normandía. Cuando sube la marea, el Mont-Saint-Michel queda rodeado completamente de agua y aislado del resto de la costa. Cuando baja la marea, una carretera construida sobre la arena permite el acceso a este recinto medieval. Especialmente durante las mareas vivas, este curioso enclave se llena de pacientes turistas con el objetivo de captar 2 instantáneas bien diferentes. Mont-Saint-Michel flotando en el mar y más de 6 horas más tarde completamente rodeado de arena. Un espectáculo que bien merece la larga espera. El segundo ejemplo nos lleva hasta Canadá. No hay tantos turistas buscando inmortalizar el momento, pero el paisaje es impresionante. Hablamos de la bahía de Fundy y es el lugar donde se producen las mareas más vivas del mundo. Es un lugar peculiar. La forma y el tamaño de la bahía realmente la hacen única. Tiene forma de embudo que se vuelve más estrecho y menos profundo a medida que avanza hacia la parte superior de la bahía. Tiene una gran longitud y la profundidad que alcanzan sus aguas es enorme. Todo eso hace que su periodo natural de oscilación sea de aproximadamente 12 horas, lo que entra en resonancia con el periodo de las mareas, que ya hemos dicho que rondan las 12 horas. Es decir, que debido a la forma y geometría de la costa, en este caso de la bahía, los movimientos propios de las mareas astronómicas se ven enormemente amplificados. No hay más que fijarse en los datos. Antes hemos mencionado que en nuestra costa la diferencia entre la pleamar y la bajamar ronda los 4 metros. Pues bien, en este lugar del planeta la diferencia en promedio es de casi 12 metros. Podemos imaginarnos un edificio de 4 plantas. Y además ostenta el récord de más de 21 metros, aunque en este caso es cierto que fue debido al aporte extra que provocó el paso de un ciclón tropical. Troposfera, podcast oficial de la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet.